Buenas noches a todos y a todas. Voy a contaros 3 historias de terror que acontecieron en un pueblo. Cabeza del Buey. Dicen que hace muchos años, en esta localidad a la gente le daba temor salir por las noches a las calles. Por eso cerraban las puertas y ventanas. Y se preguntarán por qué, ¿no? Para no ver a los fantasmas que merodeaban por las calles de la localidad. Dicen que un día un señor, un hombre, entró al cuidado de un joven señorito del pueblo. Y que una noche le dijo: si oyes un ruido raro, no te levantes. El señorito salió de la casa y poco tiempo después comenzaron a escucharse unos ruidos muy extraños. El hombre, sin hacer caso a las palabras del joven, se levantó y rápidamente echó el cerrojo de la puerta de entrada. Tras ella, se volvió a acostar. Pero de madrugada volvieron a escucharse aquellos ruidos extraños. El hombre, con temor, se dirigió hacia la puerta y cuando abrió... allí, ante él, había una figura alta, cubierta con una sábana blanca. Llevaba también un candil y un cántaro en la mano. El miedo recorría cada poro de su cuerpo. El uno frente a otro se miraban sin cruzar palabra. ¿Qué o quién eres?, decía el hombre. No preocuparse, hombre. Era el señorito de la casa que se había quedado encerrado en la calle. El rojo estaba echado. Pero, claro, entonces luego, posteriormente, se dijo que esta leyenda de los fantasmas de la sábana blanca, aquellas figuras no eran sino los jóvenes enamorados que salían por las noches a ver a aquellas amantes y se metían así para no ser descubiertos, ¿no? Era eso. Y yo pregunto lo siguiente. ¿Todas aquellas figuras eran lo que causaba aquel miedo? ¿No habría algo mayor que atemorizar a todos los vecinos? ¿Quién sabe? Pues la siguiente historia que vamos a contaros nos demuestra que hay cosas aún más terroríficas que sí podrían llegar a ser la causa de aquel temor entre vecinos y amigos. Dice una leyenda que a mediados de los años 80, en Cabeza del Buey, nuestra localidad, empezaron a suceder una serie de fenómenos sobrenaturales, paranormales. Y dice esta historia que os voy a contar. En ella vamos a narrar la historia de una familia, de una humilde familia, como la tuya, la tuya. Cuando murieron los padres, algo empezó a ir mal en el hogar. Todo comenzó una tormentosa y fría noche de invierno. Los hijos que estaban en el salón, al lado de la lumbre, era la única manera de calentarse. Estaban hablando tan tranquilamente, cuando de repente las luces comenzaron a parpadear. Pero bueno, no le dieron importancia. Pero cuando se fueron a dormir... Perdonadme. A la mañana siguiente los azotó un dolor insoportable de cabeza. Pero no le dieron importancia. He soñado con mamá y con papá, decía uno de los más pequeños. Entonces todos se estremecieron y consternados confesaron que todos habían tenido el mismo sueño. Pero tampoco le dieron importancia. Será mera casualidad, decían. Pero la noche llegó y las luces comenzaron a parpadear, pero esta vez de una manera más brusca y continuada. Entonces el hermano mayor, cansado por aquellos sucesos, decidió bajar al sótano para revisar el cuadro de la luz. «Esta noche no hay tormenta, algo está pasando», decía, mientras bajaba por las escaleras. Cuando llegó al salón, a aquella sala, todas las cosas comenzaron a volar de un lado hacia otro en todas direcciones. Él en su interior sentía que algo estaba pasando, que no estaba yendo las cosas bien. Se dirigió hacia la puerta, pero esta... se cerró de un solo portazo. Todos sus intentos por escapar de allí fueron en vano.
Los hermanos, asustados porque no llegaba, hacía mucho tiempo que se había ido, decidieron bajar a ver qué ocurría y cuando abrieron la puerta, no había nadie. Su hermano había desaparecido por completo. Y misteriosamente en el suelo había una nota que decía: salir de aquí si no queréis que os pase lo mismo que a mí. Entonces, corriendo y sin mirar hacia atrás, los hermanos salieron lo antes posible de aquella casa que parecía estar embrujada. Pues cuenta la leyenda que poco tiempo después fue puesta en venta. También dicen los rumores que eran los antiguos dueños de la casa, los padres, que aunque llevaran mucho tiempo muertos, eran los que hacían desaparecer a todo aquel extraño, y no tan extraño, que entraba en su morada. Incluso a día de hoy, a pesar de ser un solar totalmente tapiado, nadie se ha atrevido todavía a comprar aquella casa rodeada de misterio. La siguiente y última historia que os voy a contar pasó hace, si no me falla la memoria, hace no mucho tiempo, en una casa de la calle Villeta. A muchos os sonará. Sí. Decían que una noche, mientras la familia estaba durmiendo, se empezaron a escuchar unos golpes muy raros que procedían de la puerta de entrada. Entonces el padre de familia se levantó. ¿Quién anda ahí?, dijo, pero no obtuvo respuesta. Entonces salió a la calle para ver si había alguien, y solo se topó con el silencio y la oscuridad de la noche. Pensó que sería algún travieso haciendo la típica broma de llamar a la puerta. Al día siguiente los ruidos regresaron. Entonces el señor, cansado... Cuento la parte más histórica y luego viene la leyenda. ¡Qué peligro! Estamos en un punto clave para lo que es Cabeza del Buey. Estamos hablando de que el camino real que cruza el pueblo desde la zona de San Roque, que cruza todo hasta llegar a la venta, es un cruce de caminos donde se van a juntar las cañadas reales que llegan a Cabeza del Buey. Eso hace que el tránsito de ovejas por este camino hasta llegar a la venta sea constante y continuo. Vayas a ver, luego pasaremos por un sitio de esquileo de ovejas, un bache, donde se esquilaban las ovejas y se las hacía sudar para que el esquileo fuese como más fácil de quitarles la lana. En este paso había 3 piedras. En el paso del camino real había 3 piedras que utilizaban los pastores para contar las ovejas. Se estrechaba el camino y una manera de contar las ovejas era posicionarse en esa zona de las 3 piedras. Esa es la historia y aquí viene la leyenda. Los otoños de antes, esos lluviosos, donde la noche empezaba a caer, el atardecer dejaba ver unas luces doradas y de los árboles comenzaban a caer hojas rojas, verdosas y marrones. Una tarde de esas, Sofía salió a pasear con su abuela. Era sábado y a ella le hubiese gustado estar con sus amigos, sobre todo cuando los vio pasear por el parque todos de fiesta. Pero Sofía era muy consciente de que su abuela había hecho mayor y ahora le tocaba a ella cuidar un poco, igual que ésta lo hizo en su tiempo. Cuando llegaron al parque, decidieron sentarse en un banco que era especial para ellas. Sofía, vamos a sentarnos aquí. Ven. Sí, abuela, sí. Venga, descansa un poquito, Ay, mi Sofía, cuánto has crecido. ¿Te acuerdas cuando nos sentábamos aquí? Sofía estaba en otro mundo. Estaba pensando en sus cosas. Lo único que le hacía salir de su abstracción era el ruido de unos niños jugando. Sofía, ¿me escuchas? Sí, abuela, dime. ¿Te acuerdas cuando veníamos aquí? ¿Te acuerdas cuando tú eras pequeña y te ponías a jugar como esos chiquillos? Y yo me sentaba aquí a verte. Te contaba unas historias que te quedabas maravillada. Sofía hacía memoria, pero no lograba acordarse de esas historias. Sí tenía muy grabada la imagen de su abuela sentada. Ella la miraba de vez en cuando para sentirse segura y saber que su abuela no se había ido. Abuela,
¿por qué no haces memoria? Y me cuentas una de esas historias. Mira, Sofía, que luego te da miedo. ¿Alguna vez te has ido muy asustada a casa? Me acuerdo que cuando te portabas mal, te contaba una. Anda, abuela, cuéntamela. Ay, espera, chiquilla, a ver que haga un poco de memoria. La abuela se concentró como si fuese una gran actriz de teatro, porque no había cosa más que le gustase que contar una historieta a su nieta. Ahí va, ¿eh? Sofía, ¿estás preparada? Sí, abuela. Pues hace muchos años, cuando no existía el agua corriente, ni las lavadoras, ni los electrodomésticos, ni nada, por la zagala nos echábamos camino arriba a buscar agua y a lavar nuestra ropita. Este camino, este que va aquí, el de las 3 piedras. Como comprenderéis, tampoco había reloj ni forma de saber la hora, salvo cuando daban las campanadas. Había una muchacha en el pueblo, bueno, tenía a los chiquillos locos y le tocaba ir a hacer su colada. Yo no sé qué le pasó a esta muchacha, que se despistó. Se levantó a la noche recién dada y cogió camino de las 3 piedras y para adelante, que ella se iba a lavar. A medio camino se encontró un poco cansada, un poco desorientada, le extrañaba que no hubiese nadie. Pues yo me voy a parar un poquito a descansar y a ver qué pasa. En estas, que a lo lejos aparece una señora alta y esbelta. Señora, perdona, ¿me puede decir usted la hora? Pues entre las 12 y la 1 anda la mala fortuna. Yo soy la mala fortuna, la media y la gilandera. La zagala cogió pie en polvorilla y se marchó. Ella no quería saber nada. Le había dado una cosa que le había tocado todo el cuerpo para arriba y se fue corriendo. De la carrera se tuvo que parar, claro. Iba con todos los avíos. Su palancana, esto para fregar que no me sale el nombre. La panera, todo. Entonces se paró. Y a lo lejos vuelve a aparecer una señora alta. O tal vez era la misma. ¡Ay, señora! Por favor, ¿me puede decir usted la hora? Ay, que no sabe lo que me ha pasado. Caí más atrás, se me ha aparecido una mujer que me ha dado un susto. Alta, delgada, que si era la media isla islandera, que si la mala fortuna. Ay, yo estoy descompuesta. ¿Me puede decir usted la hora? ¿Me puede decir usted la hora, por favor, señora? ¿Me puede decir usted la hora? Señora. ¿Acaso no estáis dientes? Y así era como la abuela se reía de Sofía noche tras noche. ¿Vale? Estamos en el antiguo hospital de Santa Elena. La historia nos cuenta que doña Mencía Álvarez, la madre del comendador Roll, que van a ser los grandes, la familia Roll van a ser los grandes transformadores urbanísticos y de arquitectura de Cabeza del Buey. Estamos en uno de los grandes edificios que construyen a mediados del siglo XVI, en 1551. Doña Mencía decide hacer este edificio que a posterior va a añadir esta capilla. Una capilla del siglo XVII, de 1651, que conserva para mí una de las grandes joyas desconocidas de Cabeza del Buey, que es el retablo que veis al fondo. Ese retablo originario de 1651, que luego vais a ver tranquilamente, no os preocupéis, que consiguió sobrevivir a la guerra civil porque fue tapiada. Esta capilla fue tapiada y se conservan, algunos de los elementos se conservan por ese motivo. Esta es la historia, pero también está llena de leyendas. Y doña Mencía Álvarez nos la cuenta.
Cuenta la leyenda que durante una noche un grupo de peregrinos que se encontraban acampando en la ladera de una montaña fueron atacados y resultaron heridos y perdidos. Tras caminar durante un largo tiempo, consiguieron llegar a una localidad y, como ustedes pueden imaginarse, se trataba de Cabeza del Buey. Inmediatamente se acercaron a la iglesia para pedir ayuda y cobijo a las autoridades religiosas, pero estos se negaron a ayudarlos, pues decían que causaban muy mala imagen alrededor de los lugares santos y que además provocaban muchos destrozos por culpa de sus campamentos. Los peregrinos, sin saber a dónde ir, durante la noche decidieron venirse a la parte posterior de la iglesia. A la mañana siguiente, un grupo de monjas que llegaba para realizar su jornada los descubrió y quiso ayudarlos. Consiguieron ayudarlos a todos menos a un pobre joven que había perdido la vida durante la noche. Enfadados, los peregrinos decidieron abandonar la ciudad, no sin antes maldecir y amenazar a los clérigos. Cada día, la llegada de los clérigos fue aumentando y aumentando, por lo que era imposible darle ayuda a todos. Como cada día la llegada era mayor, las autoridades decidieron investigar la causa. Todos contaban la misma historia y decían que por las noches aparecía un espíritu y los guiaba hasta este lugar y les prometía los cuidados necesarios. Una noche, a uno de los curas que le habían llegado la ayuda al grupo de peregrinos, se le apareció el espíritu y le amenazó: «Llenaré de peregrinos esta localidad si no se construye un lugar de refugio para todos y que se les cure. Y que las personas que los atiendan sean las monjas, pues ellas fueron las que ayudaron a mis compañeros». El cura inmediatamente se dio cuenta de quién se trataba el espíritu, pues no era otro que el del joven que había perdido la vida por falta de ayuda. Es por eso que a la mañana siguiente la iglesia rápidamente dio la orden para que se construyera una residencia, que posteriormente se convertiría en un hospital para peregrinos. La llamaron Hospital de Santa Elena, en honor a la monja que había dado la iniciativa de cuidar a los pobres peregrinos. Que transforma toda la identidad y todas las estructuras de Cabeza del Buey. La familia Roll va a construir la iglesia, va a construir el hospital y va a construir este convento. Este convento que se construye en 1523, se termina la construcción. De hecho, este año se cumplen los 500 años de la construcción del convento. Y para contaros la historia de las religiosas de las Inmaculadas Concepción, yo os voy a dejar con su fundadora, doña Beatriz de Silva Jiménez. ¿Qué contarán hoy los libros sobre mí? Así ya sabes. ¿Puede esperar una persona toda su vida hasta conseguir lo que considera su principal objetivo vital? Muchos ejemplos nos han llegado de hombres y mujeres que no han cejado en su empeño a pesar de las dificultades, las voces contrarias y las puertas cerradas. Mi caso es uno de esos casos de espera paciente y trabajo incansable para conseguir lo que creía que era la razón por la cual yo había llegado a este mundo.
Mi infancia transcurrió feliz en Campo Mayor, rodeada de mis 11 hermanos. Todos recibimos una buena educación de la mano de frailes franciscanos, quienes a buen seguro inculcaron en mí y en muchos de ellos, de mis hermanos, la devoción a la Inmaculada Concepción de la Virgen. En 1447, cuando aún era una jovencita de 22 años, me sumé a las damas de la corte lusitana, que iban a acompañar a la princesa Isabel a Castilla, donde iba a casarse con el rey Juan II. El carácter difícil y rayando en la locura de la nueva reina castellana se hizo pronto patente en toda la corte. La reina se mostraba constantemente agobiada por los celos de sus damas de honor, celos que se convirtieron en una obsesión que pronto recayó sobre mí, a quien la soberana vio como una amenaza. Así, en cierta ocasión, en que Isabel creyó ver un cruce de miradas entre su esposo el rey y yo, su dama de honor, en un arrebato de demencia, me empujó en un baúl y me encerró con llave. Yo sufrí varios días de angustia y desesperación, hasta que por fin un tío mío reparó en mi ausencia en la corte y dio la voz de alarma. Durante aquella reclusión tuve una visión de la Virgen María que me tranquilizó y me aseguró que saldría viva de aquel macabro encierro. Sintiendo que en la corte no estaba en absoluto segura, me alejé de la reina Isabel y pedí refugio en Toledo, en el monasterio de Santo Domingo, donde viví buena parte de mi vida sin llegar a tomar los hábitos. Yo, antigua dama de la corte, tenía para mí reservada otro destino. Hice una promesa a la Virgen en aquel horrible baúl. Quería crear una orden dedicada a ella, pero aquella determinación no iba a ser fácil, pues hacía tiempo que el papado había prohibido la creación de nuevas órdenes monásticas, de manera que los nuevos de novios deberían ceñirse a las reglas ya existentes. Lo que yo quería era crear una orden religiosa defensora a ultranza de la Inmaculada Concepción de la Virgen. Es decir, que creyera y defendiera el hecho de que María habría nacido sin pecado original. Claro, que una mujer quisiera crear una nueva orden monástica, femenina, y además lo hiciera basándose en una cuestión que aún no se había convertido en dogma de fe, era poco menos que un sueño irrealizable. En el convento de Santo Domingo de Toledo pasé unos largos 30 años meditando la manera de materializar mi objetivo. Cuando por fin Isabel, hija de Juan II, y de aquella otra Isabel que me trató tan mal, se convirtió en reina, me visitaba con cierta asiduidad y me mostró siempre mucho respeto y admiración. Isabel I de Castilla no dudó en ayudarme en mi cometido. Y gracias a ella, a Isabel la Católica, yo, Beatriz de Silva, pude cumplir mi destino. El hecho de moras a lo largo de España que son secuestradas, que son perdidas, que acaban en unas fuentes, es una de las grandes leyendas que se va a dar a nivel nacional. Aquí, la primera vez que la recogemos, la primera vez que se recoge la mora de la Velasca, es gracias al poeta Manuel José Quintana, que escribe el romance de la mora de la Velasca.
en el romance de Manuel José Quintana solo hay una mora. Pero existen otras versiones en las que en vez de una mora son 3. Entonces nosotros vamos a contar el cuento de las 3 moras de la Velázquez. Hubo un tiempo en que la comarca de La Serena pertenecía a la Al-Ándalus. Cabeza del Buey en aquella época se llamaba Buez y pertenecía a una provincia que se llama Cora. Era la Cora de Fals al Bayud. Fals al Bayud quiere decir el Valle de la Bellota. Ese Fals al Bayud tenía como capital Gaet, que es del Alcázar. En aquella época las fronteras no son las que tenemos hoy. Y en este ambiente de las 1001 noches que siempre tenemos en la imagen, en nuestra mente, está esta historia. Un día en el que Muhammad, un rey moro temido por los cristianos, realizó una incursión en tierras de sus enemigos, consiguiendo grandes riquezas y numerosos prisioneros a los que convirtió en sus esclavos. Entre ellos estaba una joven muy hermosa, dulce y valiente a la vez, la cual no dudó en encararse con su conquistador. ¡Malditos seáis! Dios os castigará por todo el dolor que habéis causado. Os equivocáis. Alá me bendecirá y me colmará de dones en el paraíso, más aún que todos los que he recibido en el día de hoy. La bella joven cayó de rabia e impotencia. No sabía qué hacer ni qué decir, pues aquel hombre era ahora su amo, aunque en su corazón ella seguía sintiéndose libre. ¿Cuál es vuestro nombre?, preguntó Muhammad. Soy la princesa Blanca, y mi padre os perseguirá día y noche si no me dejáis libre. Vaya, hoy es mi día de suerte. Menudo botín me llevaré a mi tierra. Muhammad mandó separar a la bella Blanca del resto de los prisioneros, pensando en que la princesa cristiana sería una más de las esclavas de su harén. Así se lo pensaría 2 veces antes de enfrentarse a su señor. Pero una noche, tras noche, de camino a su reino, no podía apartarla de su mente, y cuando el padre de la joven princesa le ofreció un magnífico tesoro, si liberaba a su amada hija, Muhammad lo rehusó. A pesar de la insistencia de sus consejeros, tan ávidos de riqueza como temerosos de la influencia que la hermosa princesa cristiana estaba ejerciendo sobre su señor. Pero este, aún sin quererlo, ya se había enamorado de Blanca. Cuando la joven supo que nunca más volvería a ver a su amada familia, derramó tantas lágrimas como flores germinan en la alhambra. Pero pensando en que sería preferible ser reina, esclava, decidió aceptar a Muhammad como esposo y abrazar la religión de Mahoma. El tiempo pasó y fueron bendecidos con 3 niñas, cuya belleza e inteligencia era admirada por todos. Muhammad estaba orgulloso de Faida, Zoraida y Zobeida, sus 3 hijas. Pero estas, cuando se convirtieron en unas 3 jovencitas, empezó a volverse desconfiado y decidió encerrarlas en una fortaleza, rodeadas de toda clase de lujo y cediendo a todos sus caprichos. Todos excepto el de la libertad. Blanca, su madre, no comprendía la actitud de su esposo, pero se sentía impotente. En la intimidad seguía rezando a su Dios y en riguroso secreto había bautizado a sus 3 hijas con los nombres de Ana, María e Inés. Comprendía mejor que nadie el dolor de sus hijas, encerradas en la flor de su juventud, y por eso escribió en secreto una carta a su padre, suplicándole que hiciera por sus nietas lo que nunca pudo hacer por ella. La misiva le llegó al anciano rey de manos del más fiel de los esclavos de Blanca, quien arriesgando su vida había traspasado la peligrosa frontera. El monarca cristiano, conmovido al recibir las noticias de su hija después de casi 20 años,
reunió a 3 caballeros más valerosos de su reino y les dijo estas palabras. Recorred mi reino día y noche, sin descanso, y llegad a las tierras de Muhammad, el rey que un día me arrebató lo que más amaba en esta vida. Llegaréis a una fortaleza que se alza junto al mar, donde ese miserable ha encerrado a mis 3 nietas. Si las liberáis, os ofrezco su mano, y seréis desde ese mismo día mis nietos y herederos. Los caballeros, sorprendidos por tanta generosidad en la oferta del monarca, se miraron unos a otros sin saber qué decir. Pero sin duda, la respuesta solo podía ser una. Hoy mismo partiremos, Majestad, y no dudéis ni un momento que regresaremos con vuestras nietas. El rey castellano sonrió ante las palabras de Alfonso, el más joven y apuesto de aquellos 3 valientes jóvenes. Pero lo cierto es que pocos en la corte llegaron a pensar que regresarían con las 3 doncellas. Es más, muchos creían que ya nunca volverían a verlos. Para no despertar sospechas, marcharon de incógnito hacia tierras de Al-Aman, sin más compañía que la de sus caballos. Antes de partir, habían conseguido que le falsificaran un documento que presentarían al alcaide de la fortaleza, haciéndose